Listo. Comenzó la grabación y lo primero es saludar a mis estudiantes, esperando que se encuentren todos muy bien. Y primero es mostrar el cronograma para indicarles que esta semana lo que vamos a revisar son las tablas de frecuencia y sus componentes, los elementos que necesarios para unas tablas de frecuencia. Admitir y admitir. Ya, eso es lo que vamos a ver hoy día, pero como siempre, recuerden que yo lo que hago es abrir esas persianas que están cerradas, y a esta hora, cuando ya la memoria de trabajo está agotadísima, no hay espacio para memorizar contenido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrir esas memorias sensoriales y poder activarlos un poquito de manera distinta. Así que vamos a ver en este minuto, y quiero su máxima atención, en este video que vamos a revisar y que se llama, y usted dice, y no tiene nada que ver no, no tiene nada que ver, porque es la forma que tengo yo de siempre aperturar mis clases, ¿ya? Así que yo quiero que me digan si se escucha bien todo, para que descubran lo que dice ahí. Pero por sobre todo, quiero que pongan atención a todo, ¿ok? Esperemos que se una Andrés y Catalina. Ya. Entonces, el máximo de atención para que abramos nuestras personas sensoriales a esta hora que ya estamos cansados, agotados y aburridos. Vamos a abrir nuestras persianas. Comenzamos por ver este video. Mucha atención. Evidentemente, alguien en esta habitación asesinó a la joven Catalina. Cerca de las 10:30 de la mañana, fue sorprendida, atacada y golpeada brutalmente con un objeto contundente. Quiero que ustedes me digan, aquí y ahora, sin faltar a la verdad y en mi presencia, cuál era su paradero, qué estaban haciendo, bajo qué circunstancias en el momento del crimen. Doctor, no me mire así. Yo estaba en la cocina lavando las cacerolas de la paella que hicimos anoche. Yo, doctor, estaba realizando un poquito de plástico. Estaba en el jardín regando los cactus como todos los días. Señorita Adelaida, usted es la asesina. ¿Pero cómo lo supo? Sabe que los cactus se riegan una sola vez cada 15 días. Es solo una cuestión de observación. ¿Qué tan observadores fueron? Notar las 15 diferencias. Bien, chicos. A ver, cuéntenme un poquito para terminar con esto y entrar en lo que son los contenidos. ¿Notaron algo distinto? ¿Se dieron cuenta o no? Eso era para ver si estaban atentos. Yo recién venía. ¿Qué estás haciendo, profe? Estaba mostrando un video para abrir las persianas sensoriales a esta hora que ya están cansados, Ah, están aburridos. Cuénteme. ¿Alguien vio algo distinto? ¿Sí o no? De lleno. El abrigo del detective, no sé quién era. Muy bien, bien. ¿Algo más? ¿Algo más distinto o no? Hola, profe. ¿Nadie vio algo distinto? Las flores, Ya. ¿o no? Ya, bien. Bueno, fíjense ahora. Ahora les voy a mostrar. Y eso es para que estén atentos. Simplemente este ejercicio se hace para descubrir qué tan atento están a lo que yo les estoy mostrando.
Vamos a ver enseguida. Ya. Ahora fíjense, por favor, la diferencia. ¿Qué hace en la escena? Evidentemente, alguien en esta habitación asesinó a la joven. Cerca de las 10:30 de la mañana, fue sorprendida, atacada y golpeada brutalmente con un objeto contundente. Aquí y ahora, sin faltar de verdad ni en mi presencia, cuál era su paradero, qué estaban haciendo y bajo qué circunstancias en el momento del crimen. Doctor, no me mire así. Yo estaba en la cocina lavando las cacerolas de la paella que hicimos anoche. Yo, doctor, estaba en el salón puliendo la platería como siempre. Yo estaba en el jardín regando los campos, como todos los días. Señorita Adelaide, usted es la asesina. ¿Pero cómo lo supo? Todo el mundo sabe que los cactus se riegan una sola vez cada 15 días. Es solo una cuestión de observación. Pero la pregunta importante es, ¿ustedes qué tan observadores fueron? ¿Se fijaron ahora? Son demasiados cambios. ¿Ah? Fueron demasiados cambios los que hizo. Fueron demasiados, ¿cierto? Y eso es porque nosotros fijamos nuestra atención en algo que nos dicen y no a nivel general. Entonces, bueno, esa es la idea, que tomemos atención a nivel general lo que nos están mostrando y no tan específico de repente, ¿ya? Así que espero que para el otro juego que hagamos la otra semana estén más atentos a lo que yo les vaya a mostrar. ¿Ok? Bien, ¿les gustó? Sí, profe. Vamos con los contenidos que tocan hoy día, las tablas de frecuencia. Y aquí está nuestro YAM, que es el mismo de la otra vez, el que les compartí la vez pasada. Se los voy a enviar de nuevo. Profe, disculpe, ¿eso que está en la pantalla es lo de la pizarra así como electrónica o es como un PPT? Es la pizarra electrónica. Ah, ya, profe, gracias. Sí, que ahora se los voy a compartir. Copiar enlace. Aquí está el chat. Eso por si quieren entrar. Solamente por... Y todo gracias a quién. Todo gracias a Rita Tifón. Mi amor, ¿estás dudando de mí? Yo soy... ¿Qué Ya. estás viendo telenovela? Sí, ya lo silencié al Diego. Estaba viendo La Rosa. una película de terror. Ya, chicos. Entonces, tenemos las tablas de frecuencia. Nosotros vimos los tipos de variables la semana pasada y ahora, cuando nosotros hacemos un estudio en estadística, tenemos que codificar esa información, tenemos que tabularla para poder decir qué es lo que está pasando con lo que queremos estudiar. Queremos estudiar el comportamiento de los animalitos, queremos estudiar sus características, qué está pasando con ellos, y nuestras palabras no bastan para eso. Debemos plasmar esta información y plasmarla a través de ¿qué? De nuestras tablas de frecuencia, ¿ok? Entonces, las tablas de frecuencia son aquellas que me reúnen toda la información, pero vamos a ver distintas tablas de frecuencia, porque tenemos tablas de frecuencia para las variables cualitativas y también para las variables cuantitativas. Entonces son distintas, ¿ok? Bien, las tablas de frecuencia tienen, por ejemplo, clases o categorías. Tienen clases o categorías que es una partición o subdivisión de todos los valores posibles que tome una variable. O sea, yo voy a tomar la variable color favorito, supongamos,
y mi clase va a ser blanco, azul, verde, rojo. Por eso que dice que son divisiones o subdivisiones que se hacen a partir de mi variable. Después tenemos la distribución de frecuencia. Después de estos datos nosotros nos vamos de lleno a lo visual para que ustedes lo logren entender. La distribución de frecuencia es una agrupación de datos en categorías o clases. ¿Ya? Esa es la distribución de frecuencia. Por ejemplo, de la variable nivel educacional, las clases serían los distintos niveles educacionales. Básica, completa, media completa, universitaria, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esos son los tipos de distribuciones de frecuencias que yo voy realizando. Si el número de datos es muy grande, el arreglo puede ser difícil, ¿ya? Entonces, de manera difícil de manejar la información y poco útil, porque si yo voy a colocar una distribución donde va a tener como 25 clases, es poco atractivo y poco entendible a aquel observador de nuestras tablas de frecuencia. O sea, hace que la información sea confusa y poco entendible. Entonces, ojalá sea no tan rellena de información, lo más acotada posible, pero que se entienda, ¿ya? Y esto vale para tanto los datos de tipo cualitativo como para los datos de tipo cuantitativo, ¿ya? Las tablas de frecuencia, una tabla de frecuencia es aquella que me resume la información acerca de la cantidad de veces que una variable toma un valor determinado. O sea, yo puedo decir a cuántas personas les gusta el color rojo y esa tabla de frecuencia me va a decir, ¿sabes qué? Hay 52 personas que les gusta el color rojo. Hay 30 personas que les gusta el color verde. Y yo voy a poder visualizar a qué le gusta más qué color. Ah, de esta muestra que tengo, a la gran mayoría observo que le gusta el color rojo. O que en su casa tienen como mascota preferida los gatos, o los perros, o los loros, o los conejos, etc. ¿Ya? Entonces, eso me permite una tabla de frecuencia. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. ¿No? Súper bien. Profe, yo tengo una. Dígame. Estoy en la página, pero sabe que todo este rato se me quedó pegado, ¿está en la pizarra? Estoy en la pizarra, estoy en la página 2 del Jamboard. Ah, Tal vez puede ser el internet o no. no, sigue pegado. Bueno, sí, bueno, por último me guío por el Zoom. Gracias, profe, disculpe. Sí, no te preocupes, sigue viendo el Zoom y después cualquier cosa ahí me vas avisando. Lo que pasa es que ahora los dejé como lector, todavía no están como editores, porque para que no rayen la pizarra aún cuando no vamos a practicar. Entonces, por eso necesito que estén como lector ahora, por si es que ustedes querían rayar el ¿ya? O poner preguntas, comentarios, lo que necesiten ahí. Si hay algo en el chat, me avisan. Bien, como yo les decía, tenemos distintos tipos de tablas de frecuencia. Todo va a depender de la variable que estemos utilizando. La primera tabla de frecuencia que vamos a revisar con uno de sus componentes va a ser la tabla de frecuencia para variables cualitativas, ¿ya? Y en esta variable cualitativa, que da lo mismo si es nominal u ordinal. Recordemos que nominal era una nómina, yo lo ordenaba como quisiera. En cambio, los ordinales llevan un orden jerárquico. En este caso, vamos a revisar una tabla de frecuencia para variables nominales, que van a ser los hobbies, ¿ya?
los hobbies de acuerdo a las categorías o clases que van a ser música, leer, jugar, deporte y dormir, ¿ya? Esos son los hobbies de esta tabla de frecuencia para variables cualitativas. Tenemos acá, en esta parte, lo que es una frecuencia absoluta, que la vamos a denominar con la letra minúscula F, subíndice I, que va a indicar la frecuencia de la cual estoy hablando. Si yo me voy a dirigir a la frecuencia 1, esa va a ser la F1, que se va a referir a la cantidad de personas que les gusta la música. Si quiero hablar de la frecuencia 2, ahí, vamos a referirnos a la categoría o clase leer, ¿ya? De lo que son nuestros hobbies. Si me refiero a la frecuencia número 3, F minúscula, recuerden, F minúscula. Importante esto, F minúscula, frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta número 3 se refiere a jugar, ¿ya? A la cantidad de personas que les gusta jugar. Luego, tengo la frecuencia número 4, aquí, que se refiere a la cantidad de personas que les gusta el deporte como hobby favorito. La última es el hobby que tiene que ver con dormir, ¿ya? Dentro de mis hobbies favoritos es dormir, ¿bien? Entonces, tenemos las frecuencias absolutas que van a ser la cantidad de veces que se repite cada una de estas clases o categorías, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera preguntarles a ustedes a cuánto les gusta la música, a cuánto les gusta leer, a cuánto les gusta jugar o a cuánto les gusta el deporte, ¿ya? A ver, vamos a ver si puedo... Bueno, estas preguntas después les voy a pedir que las completen. En el chat, cuénteme. Estoy leyendo los chats. No se preocupen por la demora, chicos. Si se entiende que estamos, si fuera en lo presencial y están en la universidad, no se los perdono. Pero aquí es distinto porque estamos en un ambiente que es internet y suele suceder tantas variables, ¿ya? Así que no hay problema. Ya, cuéntenme un poquito por el chat a quienes les gusta la música o cuál de estos hobbies que están aquí son sus hobbies favoritos. Juanjo le gusta el deporte. Los nuestros, Vamos uno. Dormir. Uy, que estamos cansados. Dormir, deporte. A la Millaray le gustan todos los hobbies. Bien. Perfecto. Ver documentales, dormir, música y jugar, música y deporte. La música y deporte alegran el corazón y el alma. Dormir nos hace bien. Leer nos ayuda a no pensar cosas que de repente nos hacen mal. Deporte, música y leer. Bien, bien, súper bien. Todos queremos dormir. Sí, estamos cansados. Estamos agotados, queremos dormir. Pero, ojo, dormir bien. Porque uno puede dormir, pero a veces
lo que dormimos es pésimo, mejor no dormir. Y el deporte, chicos, hace súper bien. El deporte, escuchar música para botar toda esta tensión que tenemos. Excelente. Bien, entonces, ¿qué sucede? ¿Yo qué acabo de hacer con ustedes? Acabo de hacer una encuesta. Una encuesta donde ustedes con sus opiniones, con sus respuestas, nosotros llenamos acá lo que es la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite cada uno de estos hobbies, ¿ya? Ahora, yo debo tener ojo con esta encuesta que hago. Aquí yo me di un libre albedrío de que usted respondiera como quisiera, pero en una encuesta yo debería tener ojo cómo hago la encuesta. Tratar de que ustedes respondan solo una, la que más les guste. ¿Por qué? Porque luego, cuando yo hago toda esta frecuencia absoluta, debo sumarlas. Aquí, si ustedes se fijan, aquí dice sumar la frecuencia absoluta. Y la suma de esta frecuencia absoluta me debe coincidir con el total de la muestra. Me debe coincidir con n. N es el total de la muestra. Y si yo contestaba, por ejemplo, acá, no sé, pues algunos pusieron que les gustaba a todos. Entonces yo aquí tendría que colocar un punto para música. Supongamos que a Juanjo le gusta la música y el deporte. Ya Juanjo tiene 2 votaciones. Supongamos que su tuto masivo. Supongamos que Benjamín, vamos a suponer, Benjamín dijo, y a mí también me gusta la música, pero también me gusta jugar y también me gusta el deporte. Imagínense, ya tenemos 5 respuestas. 5 respuestas, pero para solo 2 personas. Entonces el N no nos va a coincidir. Entonces cuando yo hago una encuesta debo poner restricciones, que aquí deben contestar la que más les guste de todas. Deben elegir solo una. O también poner una respuesta alternativa que es todas las anteriores. ¿Ya? Depende de lo que yo quiera lograr de esta encuesta. Pero la idea es que ustedes entendieran de dónde sale esta frecuencia absoluta. Y sale de la opinión de mis encuestados, ¿ya? De ahí sale la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, entonces, la cantidad de veces que se repite cada una de estas categorías de mi clase, ¿ya? Categorías, clases que corresponden a la variable, de tipo, en este caso, cualitativo. Esa es la frecuencia absoluta. Luego viene la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es cada una de estas frecuencias absolutas dividida por el total de datos. Eso es la frecuencia absoluta. ¿Y cómo la vamos a interpretar? O sea, ¿cómo la vamos a señalar? ¿Con qué tipo de letra? Con la H. Aquí la tenemos. Ahí está. La H es la frecuencia relativa y es igual a la frecuencia absoluta dividido por el total de datos. La suma de esta frecuencia relativa me debe dar 1. Cuando los datos tienden a ser periódicos, es difícil que me dé 1, pero me va a dar cercano a 1. 0,99995, supongamos. O 0,996. O 0,98.5, supongamos. ¿Ya? Profe, consulta, ¿cómo se calculaba la frecuencia relativa? Es que se me pegó el computador, no alcancé a La escuchar. frecuencia, sí, no te preocupes, la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividida por el total de datos. ¿Ya? Esa es la frecuencia relativa. ¿Sí se entendió? ¿Sí Profe, o la no? frecuencia relativa puede Sí, ser profe. mayor a 1 o siempre tiene que ser cercano a 1, pero puede ser mayor. Buena pregunta, buenísima pregunta. Nunca puede ser mayor, nunca. Como tope es 1, ¿ya? Pero siempre tiene que ser lo más cercana a 1.
¿Por qué? Porque suman el total de los datos. Entonces, si es mayor a 1, quiere decir que algún cálculo hicimos mal. Nos estamos pasando en algún dato. Entonces, siempre como tope 1 y debe ser lo más cercano a 1 posible. ¿Ya? Porque recordemos que es cada uno de estos datos dividido por el total de datos. Entonces, ojalá, si les da 0,95, hay algún dato que no estuvimos tomando en cuenta. Hay algún dato que no contabilizamos quizás. Entonces, si nos da 0,95, hay algún dato mal. Nos faltó algún dato. O nos sobró algún dato. O lo duplicamos. Entonces, ahí debemos tener cuidado. Vamos a ver. Profe, ¿Y? disculpe la interrupción. ¿Esta clase la va a subir para poder estudiarla con más atención? Así como para repasar. Sí, ya les voy a... Bueno, yo siempre la dejo en la nube. Estoy grabando a todo esto, ¿cierto? Sí. Sí, profe, está grabando. Sí, ya, gracias. Sí, la subo en 2 partes. Y ahí voy a pedirle una ayuda en algo. La subo, queda en la nube del Zoom, por un lado, y por otro lado hay un canal donde yo lo subo, que es mi canal de todo, por si ustedes quieren entrar y revisar las clases. Aquí. Se llama Profe Marisol. Yo no sé, porque yo compartí el link, pero parece que no se les ve a otros estudiantes. Déjenme... No sé si pueden entrar a YouTube ustedes en este minuto. Sí, profe. ¿Pueden ver si encuentran Profe Marisol? Porfi. La encontré. ¿Me encontró? Sí, profe. Ya, excelente. Que la otra vez estaba tratando de compartir el enlace. Vamos a ver si puedo. Profe, ahora sí me salen todos sus videos. Súper, excelente. Ya, Muchas igual voy a gracias. poner... De nada. Bueno, y esta la voy a subir ahí también. Además del otro lado. Mira, compartí un enlace, yo no sé si será el de mi canal. Ahí me cuenta. Ya. Ahora bien, vamos a tirar esto para atrás. ¡Chum! Y va a aparecer esta frecuencia absoluta. Yo supuse a lo mejor de que hay 4 personas que, lo inventé. Puse acá, hay 4 personas que les gusta la música. Hay 3 personas que les gusta leer. Hay 7 personas que les gusta el deporte. Hay 11 personas que les gusta el deporte, perdón. Hay una que le gusta dormir. Este grupo no le gustaba mucho dormir. Entrevisté a un total de ¿cuántas personas? Vamos a tirar esto para atrás. Bien, muy bien. ¿Cierto? Ahí está. Ahí y esto para abajo. Entonces yo entrevisté a un total de 26 personas. Y vamos a ir, este dato de la frecuencia absoluta, hay 2 formas de que estén en un cuadro. Una, que invente el cuadro y los datos los puse ahí, o que haya hecho una encuesta, ¿ya? Y que de ahí salieron los datos reales. Eso son las 2 formas. En este caso lo inventé. Podría haberlos tomado de lo que ustedes me respondieron, pero como no puse restricciones, llegué y pregunté, no me saldría bien la tabla porque, por lo que les explicaba.
que hay estudiantes que correspondieron a 3 alternativas y ahí no me iba a cuadrar con el total de datos. Para nada. Tendría que haber puesto una alternativa que correspondía a todas las anteriores. ¿Ok? Entonces, aquí está la frecuencia absoluta. Y la pregunta es, del total de datos, ¿a cuántas personas les gusta jugar? ¿Cuál sería la respuesta? 7. 7. Bien, bien. Del total de datos, ¿a cuántas personas les gusta dormir? 1. Una. ¿Cuánto es el total de la muestra? 26. Súper bien. La pregunta es la siguiente. Necesito que me interpreten el F2. Lo pueden hacer por el chat o lo pueden hacer por audio. Interprétenme cómo quedaría la interpretación del F2. Profe, pero no entiendo a qué se refiere con Tres personas del total de los datos les gusta leer. O de los... Ya. Bueno, las dos cosas que me acaba de decir son buenísimas, porque para un profesor a veces es obvio algunas cosas. O sea, que yo diga, interpréteme, lo que para ustedes no es obvio. ¿Qué significa interpretar? Significa que yo les digo F2, que es este F2 que está aquí, y se refiere a la frecuencia número 2, y la frecuencia número 2 es 3. Y yo digo, ¿y qué significa 3? Y cuando digo interprete, en estadística, la interpretación es vital. Es indicar, porque yo le digo, ya, para usted es 3, la frecuencia 2 es 3, o la frecuencia 3 es 7. Ya, pero ¿y, profe, qué significa eso? Eso es interpretar. Decir qué significa el número 3. El número 3 significa que de un total, un segundo. Lo que dijo, si no me equivoco, Juanjo. ¿Juanjo fue el que me respondió la interpretación? Sí, profe. Ya, Por el chat, gracias. igual están respondiendo por el chat. Lo veo enseguida, muchas gracias. Entonces, cuando yo digo interpretar el F2, significa interpréteme la frecuencia número 2. ¿Y qué voy a decir? Que de un total de 26 personas que se encuestaron, existen 3 que su hobby preferido es leer. Eso es una interpretación en estadística. ¿Ya? Profe, Sí. disculpe la pregunta, pero quería, o sea, estoy con la duda. En frecuencia relativa, ¿qué significa el 0,15? Vamos a ir inmediatamente a la frecuencia relativa para explicarlo. ¿Ya? Terminamos con esto de la frecuencia absoluta y me voy a la relativa. De un total de 26 personas, solo a 3 les gusta leer. Bien, bien esa interpretación. Súper. María Isabel. Bien, María Isabel. Ya. Entonces, antes de pasar a la frecuencia relativa, ¿quedó claro qué es lo que es una interpretación? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y cómo se interpreta? ¿Quedó claro? Porque una cosa es qué es la interpretación y lo otro es cómo se interpreta. Ambas. Sí, profe, quedó claro. ¿Sí? Empezamos a la 1, a las 2 el break. Ya, estamos bien. Recuerde que tenemos el Kahoot para activar nuestros conocimientos, así que ojo aquí, que va a empezar la competencia. ¿Estamos listos para el Kahoot de hoy? Benjamín, no lo Sí, escuchaba. profe. Sí, profe. Ya, Si mi internet no me falla, sí. ya. Ve. Eso me parece excelente. Ojalá crucemos los dedos que el internet no nos falle. Ya.
Estamos listos con la frecuencia absoluta, cantidad de veces que se repite cada una de estas categorías. Vamos con Profe. la relativa. ¿Y? La relativa tendría que ver con no sé, por ejemplo, frecuencia absoluta número 1 dividido en el total de las muestras. Perfecto, eso es. Sí. Y la frecuencia relativa solita, sin el apellido porcentual, la frecuencia relativa que la vamos a reconocer con la H sub I, con esa letra minúscula, hago hincapié en el minúscula. Más adelante vamos a ver por qué, pero minúscula, no mayúscula. La frecuencia relativa es una proporción. Nosotros vamos a entregar una proporción, o sea, cada 4 de 26 corresponden a 0,15 que les gusta la música. La proporción de personas que les gusta música es de 0,15. Proporción, porque estamos dividiendo 4 sobre 26. Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, lo mismo que la frecuencia relativa, aquí va a ser la H sub 1. Ahí. H sub 1. Por lo tanto, duplicar. Y acá va a ser la H 2. Y acá va a ser la H 3. En este va a ser la H frecuencia relativa 4. Y la última, H4, duplicar, ahí. Y esta va a ser la frecuencia relativa H sub 5. Entonces, cuando yo les digo, ¿qué significa la H3? Significa la proporción de las personas que les gusta jugar sobre el total de datos. O sea, la proporción de 0,27 quiere decir que existen 7 personas de cada 26 que les gusta jugar. Es netamente que una proporción. Nada más. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Yo no entendí, profe. Sí, ¿No profe, ¿lo puede entendió? repetir? No. Por supuesto. Vamos. Entonces, frecuencia relativa solita, no se confunda con la frecuencia porcentual. La frecuencia relativa es netamente una proporción. ¿Cuántos del total les gusta la categoría que tenemos acá? Es decir, la proporción de personas que les gusta música del total de datos es de 0,15. La proporción de personas que les gusta leer sobre el total de la muestra es de 0,12. La proporción de los que les gusta jugar es de 0,27. La proporción del total de mi muestra que les gusta el deporte es de 0,42. ¿Por qué 0,42? Porque estamos dividiendo 11 dividido en 26. Voy a ir a buscar algo. Un momento. Quiero que vean algo. ¿Dónde tengo esto? Estoy buscando una calculadora. Una calculadora entretenida. Vamos a buscar esta. Ya. ¿Les gusta esa calculadora? Esa. Entonces, cuando yo digo eso, para que me entiendan bien, ¿a qué me refiero? Digo, ya, la proporción dice que es 0,15. ¿Y cómo lo saqué? 4
son los que les gusta la música, dividido por 26. Ahí. Y me da 0,15, 38, 46. Esta vez lo voy a dejar con 0,15, ¿ya? Simplemente porque yo quise dejarlo con 0,15. Si en un ejercicio les pide con 4 decimales, quedaría en 0,15, 38. ¿Bien? Y miren. Profe, que usted no aproxima. ¿Perdón? Acá en estos ejercicios igual, si fuera con decimal y todo, no se aproxima. Sí, se aproxima. Sí. Se aproxima de acuerdo a las leyes de las matemáticas. Es decir, yo dejé en 0,15 porque el siguiente decimal es menor que 5. Si fuera de 5 hacia arriba, no hubiera quedado en 0,15, hubiera quedado en 0,16. Ponte tú que yo quiero que esto sea aquí. Supongamos que yo quiero que sea con 1, 2, 3, 4, con 5 decimales. Si yo quisiera que fuera con 5 decimales, si tú te fijas, después del 4 hay un 6. Por lo tanto, este 4 tendría que subir a 5. Y ahí me quedaría en 15, 38, 5. Porque el siguiente decimal es sobre 5. ¿Ya? Pero como estoy trabajando con 2 decimales y el tercer decimal es bajo 5, el número me queda igual, no se altera. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿se entiende la interpretación de esta frecuencia relativa? La relativa podríamos decir que es una aproximación de del porcentaje. No es una aproximación, es una escritura en forma de proporción. Pero la proporción en sí es como una aproximación. No, porque la última no concuerdo. ¿Sí? Profe, dígame. la frecuencia relativa también lo podemos expresar como una fracción. Sí, 4 sobre 26. Pero generalmente tú dices así, por ejemplo. 4 dividido en 26. Así, ¿cierto? Sí. Sí, se puede, pero es como que dejas el camino a mitad. Porque igual hay que volver a sacarlo. Claro, claro. Y bueno, tú puedes decir ahí, en una tabla podría decir 4 de cada 26 personas les gusta la música. Es que hay tablas en las que se encuentra así. Sí. Bueno, en realidad aquí todo depende de quién te pide el estudio, porque como tú dices, yo lo puedo dejar así. Porque si el que te está pidiendo una investigación o un estudio te dice, ¿sabes qué? A mí me gusta visualizarlo, visualizar la proporción. Perfecto, y lo dejas así. 3 de cada 26 les gusta leer. 7 de cada 26 les gusta jugar. Pero hay otras personas que les gusta visualizarlo como decimal. Así que aquí no hay restricción. Depende de quién hace el estudio y cómo quiera visualizarlo. ¿Ya? Lo importante es que esté bien escrito, que estén bien los cálculos. Eso es lo que más importa. Y que este total coincida con la muestra que tú estás ocupando. O sea, si aquí yo digo que son 26 y las personas que encuesté son 30, estamos mal. ¿Sí? Profe. Dígame, Diego. Una duda, ¿la frecuencia relativa, el total siempre tiene que sumar 1? El total tiene que ser más de 1, dices tú. No, siempre debe ser 1. Ah, sí, o muy cercano a 1. Ya. ¿Por qué te digo muy cercano a 1?
porque a veces estas cifras... ¿Hay que aproximarla? Sí, sí, hay que aproximarla, o a veces no puedes aproximarla porque me toca un número que es periódico. Ya. Es periódico, ponte tú que este sea periódico 3. Entonces, Entonces, no puede sobrepasar 1. Siempre tiene que no, ser eso menos. sí que no. Pasarse Ya. de 1 no, pero puede ser, si no te da justo 1 porque los números son periódicos, tiene que ser lo más cercano a 1. 0,9998, ponte tú. Ya. Pero si te da 0,95, no. Tiene que dar 0,99 algo. Ya. Con Y 0,98 estamos muy alejados. la porcentual también, 100. O 99.98, como dice usted. Exacto, sí. Ya. Profe, esto tiene que ver que se relaciona la frecuencia relativa con la porcentual, como 1 es a 100. Claro. Que ahora vamos a ir a la porcentual por cierto. Claro. Esto es lo mismo, en realidad, uno expresado en lo que son... ay, se me fue la palabra lo que le había dicho hace un rato atrás. Proporción, eso. Uno está expresado en proporciones acá, y este está expresado en porcentaje. O sea, esto mismo que estamos haciendo acá, lo vamos a pasar a porcentaje. ¿Y cómo? Multiplicando por 100. Es decir, teníamos acá 4, prendamos la calculadora, 4 dividido en 26 es igual a 0,1538. Pero ahora lo voy a multiplicar por 100 y me da 15,38. Y es lo que puse aquí, 15,38%. Luego este mismo lo multiplico por... Bueno, aquí está aproximado, miren, les voy a mostrar, porque ustedes dicen, uy, profe, ahí dice 0,12 y acá dice 11,54. No entiendo. ¿Qué pasó ahí? Está aproximado solamente porque en el otro lo dejamos con 2 decimales. Exacto. Y acá tenemos 3 dividido en 26. Y miren lo que me da. 0,15, 0,11 aquí. Entonces, control B. Acá me dio 0,1153. Fijémonos en esto. Como yo estoy trabajando con 2 decimales, ¿qué pasó aquí? Fíjense ahí. ¿Por qué me queda en 0,12? Es 5. El segundo Porque 5 es su... Claro, por este decimal. Como este es 5, al ser de 5 hacia arriba, yo inmediatamente aproximo el anterior al entero superior. Es decir, el superior a 1 es, el inmediatamente superior a 1 es 2. Y por eso me queda 0,12. Y acá, al multiplicarlo por 100, me da 11, ay, ¿qué hice? 11, estoy bien. Ah, estoy bien. 11,53. Veamos. Ahí. 11,53%. Como estoy trabajando con 2 decimales, voy a cortar ¿dónde? Aquí. Ahí corto. No, en rojito para que se note. Ahí corto. Como el que sigue es menor que 4, entonces el número me queda en... Perdón, estoy cortando en 2 decimales. Ah, no he dicho nada. Lo siento.
Ya, como estoy trabajando con 2 decimales, yo quiero cortar aquí, ahí. Entonces, al cortar ahí, ¿qué sucede? Me queda en 11,50 y ¿cuánto? Pero se aproxima el 8. El 4. El 8. Como el que sigue 54. 8, me lo sube a 4 y me queda en 11,54. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe, todo bien. Ya. Sí, vamos profe. bien. Bien, y la interpretación. La frecuencia relativa porcentual es expresada en porcentaje. Por lo tanto, yo voy a decir que de un total de 26 personas encuestadas, el 26,92% le gusta jugar. Les toca a ustedes. Interpréteme el H porcentual 2. Este. Díganlo por el chat si quieren nomás. Ya, escríbanlo por el chat, escríbanlo, díganlo verbal, como ustedes quieran. Son ¿Cuál, libres. profe? ¿Cuál es? Dale, ahora sí podemos de un 100%, 11,54 les gusta leer. Bien, de un total de 26 encuestados, el 11,54% les gusta solamente leer. Perfecto, súper bien. ¿Se entiende entonces la interpretación? ¿Dudas de esta variable cualitativa? No, profe, todo bien. No, profe. No, profe. Ya, estamos claritos. Gracias. Vamos al siguiente. Tabla de frecuencia para variables y nos queda 1 minuto. Solamente voy a dar el título. Miren, ¿qué nos queda? La tabla de frecuencia para variables cuantitativas discretas y las continuas. Eso es para la próxima clase. Nos quedan estas 2 tablas por revisar y de ahí viene lo que es el Kahoot en la próxima hora. ¿Ya? Así que ahora vamos a ver a la vuelta del break la tabla de frecuencia para variables cuantitativas discretas. ¿Ya? En las tablas de frecuencia discreta vamos a tener lo mismo que la cualitativa aquí, pero vamos a agregar 2 columnas más, que es esta de las frecuencias absolutas acumuladas y de las frecuencias relativas acumuladas, donde ahí sí tenemos las mayúsculas. ¿Ok? Eso vamos a revisar a la vuelta de comerciales. Porque ahora viene esto. Profe, le están hablando por el chat. Ya lo veo al tiro. No, nos falta todavía Juanjo para eso. Vamos step by step, lento, como decía el gran neurólogo que ustedes lo conocen, el neurólogo más conocido de la vida. ¿Ustedes lo conocen? ¿Sabían que lo conocen? Ah, no, no es él. Es un neuropsicólogo, son 2. ¿Han escuchado la canción Despacito? ¿Han escuchado esa canción? Sí, profe. ¿Quiénes son? Oh, sí. Fonsi, pues. Él es el neuropsicólogo más conocido que dice que hay que ir
Y, Noel, despacito con los contenidos, ¿ya? Así que nos falta Profe, todavía para... ¿Y sí? ¿le puedo hacer una consulta? ¿Su clase empieza a las 1 o a las 1:10? ¿A la 1? Ah, ya. Lo que pasa es que tenía escrito en el horario que era a las 1:10, por eso que no Ah, sí, fue profe, con... yo igual me metí a la 1:10, por eso me dijeron que están esperando y en el horario sale a la 1:10. Yo creo que por eso la Y, A mayoría de la gente... ver, a ver, a ver, a ver. y profe, a mí Interesante. igual me sale a la 1:10. Sí, profe, No, creo que la clase es a la 1:10. no les puedo creer. Veamos, pues. A lo Profe, y mejor... cuando ingresé estaba perdida por eso. Ya, pero no se preocupen porque yo empecé con el juego que hago siempre al inicio de la clase, así que no se perdieron así como algo materia, así. Toda la razón, pues. Yo estaba Ah, adelantada. ya. Qué bueno. Lo siento. Punto para la cátedra. Profe, entonces a la 1:10 vamos a empezar, ¿cierto? Ya, Sí, gracias. lo juro, Ya, para la profe. próxima. Gracias, profe. Nos vemos más ratito. Ya, nos vemos a las 14:13, porque son 10 minutitos. Ya. ¿Ok? Gracias, profe. Voy a dejar en pausa la grabación. Sí. Ya, voy a responder 2 preguntas del chat que dice, ¿la tabla anterior era cualitativa nominal? Sí, era cualitativa nominal, porque los hobbies yo los puedo ordenar como yo estime conveniente de acuerdo a mis intereses personales que quiera realizar con un estudio, ¿ya? Así que sí, era cualitativa nominal. Pero las cualitativas, tanto nominales como ordinales, se hacen de la misma forma, ¿ya? Con una frecuencia absoluta. Primero está la descripción de las categorías con la variable, después viene la frecuencia absoluta y después viene la frecuencia relativa y relativa porcentual. Después Juanjo me pregunta, un comentario. No tengo toda la especialidad, Juanjo, para hacer todo. Pero me gusta bastante hacer clases. Y Carolina me preguntó algo, ¿no? Continuemos. Ya, vamos entonces con la cuantitativa discreta. Toda tabla de frecuencia de la variable que sea, siempre debe llevar un título. Porque imagínense, yo les presento, ustedes son empresarios, y yo quiero presentarles un proyecto. Quiero presentarles una nueva propuesta de una consulta veterinaria en una determinada comuna, y no le pongo título a la tabla. Llego y presento una tabla con números. Me van a decir ustedes como empresario, oye, ¿y qué me estás presentando, Marisol? Entonces yo debo colocar, pero no colocar así tablas de frecuencia, no se puede colocar eso. O sea, ustedes tienen que colocar, por ejemplo, distribución de las cifras de número de animales inscritos en la comuna de Puente Alto en el periodo 2020 o en el primer trimestre del 2020 o en el segundo semestre del 2020, qué sé yo. Pero así debe ser un título, ¿ya? Que se sepa de qué se trata lo que ustedes quieren presentar en la tabla. No tan largo tampoco, pero tampoco tan diminutivo, sino que se entienda a qué es lo que quieren representar ustedes en la información. Pero no se puede colocar tabla de frecuencia para variable cuantitativa, no, porque eso es algo técnico, ¿ya? Bien, ahí dice, el título de esta tabla es Distribución de número de integrantes por grupo familiar en la comuna de Río Bueno. Ahí yo le puse ese título.
otra cosa importante de toda tabla, porque yo puedo inventar los datos. La tabla siempre debe llevar lo que se llama fuente. En toda tabla, ya sea de cualitativa o cuantitativa, siempre la fuente. Es decir, estos datos de dónde salieron, salieron de la oración propia de la docente Marisol López Núñez. Yo los inventé, no los saqué de ningún lado, simplemente los inventé, ¿ya? Pero si yo hice una encuesta, yo debo poner fuente, encuesta realizada en la comuna de Río Bueno, ¿ya? O fuente, datos obtenidos desde el Instituto Nacional de Estadística, datos obtenidos de la municipalidad, de la comuna de Río Bueno, etc. Debo decir de dónde están estos datos, de dónde se obtuvieron. Eso por un lado. Luego, tenemos en la primera columna la variable que vamos a ocupar. Y como es cuantitativa, ahora no van a ser letras, como pusimos hace un rato atrás, que eran los hobbies, escribir, leer, deporte. Ahora vamos a colocar números, porque es una variable discreta. Y vamos a colocar el número de integrantes por familia. En alguna familia puede que haya un integrante solamente. O sea, vive sola la persona. Aníbal vive solo. Es solo un integrante. En otros puede que existan dos integrantes. Aníbal y su esposa Rosa María. En otro puede que existan tres integrantes. Aníbal, Rosa María y su hijo Cristóbal. En otra, 4 integrantes, 5 integrantes y así sucesivamente. ¿Ya? En este caso, mi variable contiene 6 tipos de clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esas son las categorías de esta variable. ¿Ya? Las características que tiene. La frecuencia absoluta, que va a representar, por ejemplo, el número de familias. Yo tengo 10 familias que tienen solamente un integrante, que están compuestos por un integrante. Tengo 15 familias que están compuestas por 2 integrantes. Tengo 17 familias que están compuestas por 3 integrantes. Y así sucesivamente. La frecuencia absoluta. Con la letra F minúscula. Luego viene la frecuencia relativa, porcentual. Acá vamos a ponernos directo con la frecuencia relativa porcentual. No nos vamos a dar tanta vuelta. Y vamos a ir directo con la relativa, porcentual. En algunas tablas, como indicó un estudiante por ahí, aparece, pero eso ya es decisión del investigador. Si el investigador quiere agregar, y no es malo, no va a estar malo por eso, quiere agregar una columna donde esté la parte porcentual, o sea, la parte de lo que es la proporción de integrante, en este caso por el total, lo puede hacer, no hay problema. ¿Ya? No está malo. Luego, tenemos la relativa porcentual, que es igual a ¿qué cosa? A la relativa dividida por el total de datos. Es decir, por ejemplo, 10 dividido por 83 es igual a 0,12 y lo multiplico por 100 y eso me da 12,048. Como estoy con 2 decimales y aquí el decimal es 8, el 4 me va a subir a 5 y por eso me queda 12,05%. ¿Ya? Luego 15 por 83 sobre 83%, 17 sobre 83%, 22 sobre 83%, 10 sobre 83% y 9 sobre 83%.
y me dan los porcentajes. Hasta ahí, ¿tenemos alguna consulta? No, profe. No, ¿No hay profe. ¿En el chat hay algo o no? A ver, parece que había algo. Sí, la anterior es cualitativa nominal, efectivamente. Ya, todo bien, muchas gracias. Y ahora vamos con las dos columnas que se agregan, que son la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Y aquí está cuando yo les decía, ojo con las minúsculas y las mayúsculas, para que no se confundan, porque si ustedes ven las letras van a saber qué tienen que calcular. En este caso, la frecuencia absoluta acumulada se va a denotar con la FI mayúscula, ¿ya? La FI mayúscula significa que es una acumulada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo primero es repetir el primer dato. Fíjense, 10 y 10. Repito, aquí. Y luego, los siguientes voy sumando. Es decir, 10 más 15 me da 25. Tomo el 25 más 17 y me da 42. Profe, Dígame. entonces el primero de la frecuencia absoluta acumulada tiene que ser el mismo de la frecuencia absoluta. El mismo, siempre. Siempre, Ya. siempre. Pero ese es el único que se repite porque los otros se tienen que ir sumando. Exacto. Sí. Ya, perfecto. ¿Ya? Ya. Entonces, así nosotros vamos sumando hasta que el último, fíjense, aquí los colores, verde y verde. ¿Por qué verde y verde? Porque tienen que coincidir. El último que yo sume en la frecuencia absoluta acumulada debe ser igual al total de datos. ¿Ya? ¿Se entendió cómo se hace esto? Sí, profe. ¿Seguro, seguro? Ya. Ya. ¿No hay más preguntas en el chat entonces? ¿Vamos bien? Ya. Ahora la relativa acumulada. Si ustedes se fijan, está la H mayúscula. H mayúscula sub I porcentual. Lo mismo. Aquí. Vamos a tomar la primera frecuencia relativa, esta que está aquí, y la vamos a repetir acá, ahí. Igual como lo hicimos en la frecuencia absoluta acumulada. Y luego, fíjense las flechas azules. Vamos a ir sumando el porcentaje. 12,05. Vamos a sumar aquí. 12,05 más 18,07. Y eso me da 30,12. Luego, 30,12 le vamos a sumar 20,48. Y nos da 50,60. Luego, 50,6 o 60
le sumamos el que sigue, o sea, 26,51 más 26,51. 77,11. Luego, 77,11 le sumamos 12,05. $89,16. Y finalmente sumamos el último, que es 10,84. Y nos da 100. Nos da el mismo valor, mire, fíjense el color. El color como café, amarillo, oscuro, no sé cómo se llamará este color. Con este que está aquí son iguales, porque tienen que ser las cifras idénticas. ¿Ya? ¿Dudas? Bueno, los contenidos de la plataforma, está la tabla en letras, yo se la puse en números, que es esta que está aquí. Ahí está teóricamente o técnicamente escrita. Acá van las frecuencias, F minúscula, las relativas, H minúscula, la relativa porcentual, H minúscula, la absoluta acumulada y la relativa acumulada. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Hasta ahí? Todo bien, profe. ¿Vamos bien? ¿Seguro? Muchas Y, profe, gracias. profe, yo no entendí algo. La Cuéntame. de frecuencia relativa acumulada, ¿se suma igual que la otra? Igual, ¿quiere que lo repita? Sí, porfa. Ok, bien. Entonces, tanto en la relativa acumulada como en la absoluta acumulada, ojo, el primer número son iguales, mire, están todos iguales. Ese con este, con el de aquí, son iguales. Y este con el de aquí, son iguales. Siempre. Eso no cambia. Y luego que esa es nuestra base para comenzar a completar la tabla, empiezo a sumar. ¿Qué es lo que voy a sumar? Si estoy calculando la relativa, obviamente me voy a ir a la tabla de las relativas. ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? 12,05 le voy a sumar la que sigue. 18,07. Fíjate ahí en la flechita azul indica el valor. El 18,07. Entonces, aquí. 12,05 más el que está ahí abajito, más 18,07. Ay, lo escribí mal. 18,07 igual 30,12. Ahí está. Tomamos el 30,12, lo anotamos en nuestra tabla y continuamos con el que sigue de la frecuencia relativa. Es decir, 20,48. 30,12 más 20,48 igual 50,6. Lo registro en nuestra tabla y le sumo el que sigue, más 26,51. 26,51. Y eso nos da 77,11. Lo registro en la tabla. Lo registro aquí. Y seguimos con el siguiente. El siguiente es este que está aquí, 12,05. Entonces, 77,11 más 12,05, y eso nos da 89,16. ¿Qué es lo que hacemos?
lo registramos en nuestra tablita, ahí, y sumamos el último de nuestra frecuencia relativa porcentual. Ahí está. Más 10.84. Y eso me da 100, 100, 100. Y ahora, ¿cómo quedamos? Ahora sí, profe, gracias. Excelente, súper bien. Entonces, si yo les dijera, ya, atención, para que lo escriban en el chat. Ay, si yo les dijera que interpreten el H3. Esto es lo mismo que los H chicos cuando... ¿Cuál sería el H3? Quiero que me interpreten el H sub 3. ¿Cuál sería el H sub 3? Primero identificar cuál es el H sub 3. ¿Cuál es el H sub 3? 50,60. Muy bien, ese, súper bien. Este es el H sub 3, 50,60. Ahora, ¿cómo lo interpretamos? Como es acumulativo, acumula todo lo que hay de aquí hacia arriba, ahí. Porque yo estoy juntando todo, o sea, si ustedes suman 12,05 más 30,12, me da 50,60. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy tomando todo de aquí hacia arriba. Es decir, del total de mi muestra de 83 individuos o de 83 familias, el 50,60% tienen hasta 3 integrantes. ¿Por qué? Porque estoy acumulando todo de aquí hasta arriba. O sea, tienen o 1, o 2, o 3. Hasta 3. ¿Sí? ¿Alguien me estaba eso? ¿Me preguntó algo o no? ¿No? Ahora quiero que me interpreten el F. Hay un micrófono encendido. El F4. ¿Quién lo podría interpretar el F4? Primero decirme cuál es el F4. 77,11. 64. 1, 2, 3, 4. Sí, perfecto. Pero antes de continuar con esto, en el chat me habían pedido la repetición de esta interpretación. Dije que de un total de 83 familias encuestadas, el 50,60% tiene hasta 3 integrantes por familia. ¿Ya? Estoy acumulando de aquí hacia arriba. Por eso es que digo hasta 3. Porque de este 50,60% pueden existir algunos que tengan 1, otros 2 o 3. Pero los junté todos, acumulados todos, los que están con 1, con 2 y con 3, y entre todos me suman un 50,60%. ¿Ya? ¿Se entiende la interpretación de eso? Ahora, la absoluta acumulada, lo mismo. ¿Qué estoy acumulando? 64 familias. O sea, estoy acumulando de aquí hacia arriba. De un total de 83 familias, de un total de 83 familias encuestadas, 64 tienen hasta, y aquí está el 64, por lo tanto,
tienen ¿hasta cuánto? Hasta 4 integrantes en su familia. Tengo las 64 familias y de esas 64 hay algunas que tienen un solo familiar, o 2 familiares, o 3, o 4, y en conjunto hacen 64, que tienen estas características de mi variable. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bien, aquí está Juanjo, dice 64 personas de 83 encuestadas tienen hasta 4 integrantes por familia. Súper bien. Eso mismo. Excelente. Vamos, bien. Y vamos con la última tabla de frecuencia, que es la tabla de frecuencia para variables continuas. Esta es un poquito más compleja, porque aquí yo tengo que armar intervalos, los intervalos de confianza, ¿ya? O sea, los intervalos de cada clase, estaba pensando en otro contenido, los intervalos de cada clase, ¿ya? Y son estos que están acá, se los presento. Cuando yo tengo grupos, formo grupos, estoy formando intervalos, ¿ya? Por ejemplo, el primer intervalo me indica de 3 a 5. El segundo intervalo me indica de 5 a 7. El tercero, de 7 a 9. Y así sucesivamente hasta que completo 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Hay fórmulas para hacer eso, pero primero conozcamos los elementos de la tabla. Entonces, por este lado, vamos a ubicar siempre la variable. Y la variable, como es continua, hay que realizarla como una variable continua con grupos, ¿ya? Que puede ser el peso en kilogramos, la estatura en centímetros o en metros, dependiendo de lo que estemos, o en milímetros. Podría ser acá la variable color de pelo, que yo utilice acá número de intervalo, el color de pelo. Eso es cualitativo. No, eso no. ¿Cierto? No se puede porque es cualitativo. Aquí puedo temperatura, edad, estatura, distancia, peso, peso en kilogramos o en gramos, medidas, temperatura y ¿hay alguna otra? Temperatura, estatura, peso, distancia, edad, ingresos salariales también. Todas esas son variables cuantitativas continuas. Y las cuantitativas continuas, tenemos que formar intervalos. Los intervalos son grupos. Y cada grupo va a tener un ancho. Un ancho que le vamos a llamar amplitud. La amplitud es el ancho de cada intervalo. O sea, el ancho de aquí, de 3 a 5. ¿Cuánto sería la amplitud? 2. 2. Muy bien. De 5 a 7. También 2. De 2 También. igual. Aquí en este caso son todos iguales. Ojo, hay tablas donde las amplitudes no son iguales. Hay, ¿ya? Pues no se asusten si alguna vez ven alguna que esté con las amplitudes distintas. ¿Bien? En este caso las tenemos todas iguales. Ahora, ¿qué vamos a agregar en esta tabla? ¿Qué es distinto? Lo demás, si ustedes se fijan aquí, es todo igual. ¿Qué es lo que cambia? Dos cosas. Vamos a tener intervalos por un lado
y por otro lado tenemos marca de clase. Son las dos nuevas de esta tabla de frecuencia. Los nuevos cálculos, porque los otros ya hemos ido viendo cómo se obtiene la frecuencia absoluta, la relativa, la acumulada y la relativa acumulada. Pero esto no lo hemos visto. La marca de clase. ¿Qué es lo que es la marca de clase? Esta marca de clase es la mitad de cada intervalo, es el punto medio. Es decir, 3 más 5. 8. Lo voy a poner en paréntesis, porque si no lo pongo en paréntesis, me va a arrojar otro valor. 3 más 5, cierre paréntesis, dividido en 2, porque es la marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Y eso me da 4. Es decir, 3 más 5 dividido en 2 me da 4. 5. Paréntesis. 5 más 7, cierre paréntesis, dividido en 2 es igual a 6. Ahí. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, estos datos en un principio estaban así, sueltos. Ahora, ¿dónde se van a encontrar? En los ejercicios o talleres que tengan que hacer en la asignatura, se van a encontrar con datos así que ustedes van a tener que realizar la tabla. En una prueba se van a encontrar con una tabla porque hacer esto requiere mucho tiempo. Así que lo deben saber para realizar un taller y lo deben saber así para hacerlo en una cátedra. Profe, ¿Cómo disculpe, los Dígame. intervalos, ¿bajo qué criterio se elige la amplitud? Bajo una fórmula. Bueno, si tú quieres ser bien exacto, tú te vas a regir por las fórmulas estadísticas para poder realizar la amplitud. ¿Ya? Que yo tengo que calcular el número de intervalos, tengo que calcular el rango y luego la amplitud. Pero si yo en realidad no me quiero regir por eso y quiero manejar esta información y quiero que los que miren esta información vean cómo se infla una cifra frente a esto que está aquí, yo doy la amplitud que yo quiero. ¿Te fijas? Yo quiero que la amplitud, a ver, si estoy hablando de pesos, quiero entre intervalo y intervalo una amplitud de 1000 pesos nomás. ¿O no? Quiero demostrar que hubo un gran aumento en los ingresos salariales. Y a lo mejor aumento la amplitud. Para que hayan más gente, más personas en un grupo de intervalo. Entonces, yo puedo manejar esos, como dicen por ahí, que las estadísticas se manejan, que las estadísticas son mentirosas. ¿Ustedes han escuchado eso, sí o no? Yo creo que sí, ¿o no? Sí. Han escuchado. Pero ahora cuéntenme, ¿son las estadísticas mentirosas o no? ¿Qué creen ustedes? ¿O quién es el mentiroso? El que las hace, ¿o no? Las estadísticas son lo que son. Son lo que muestra el hombre. O sea, si el hombre en el contexto general, el ser humano, digamos el ser humano. El ser humano, ¿cómo lo muestra? La persona, el investigador, ¿cómo lo muestra? Yo quiero inflar una cifra, quiero entregar algo que demuestre un aumento o una disminución, hago como me convenga a mí el cuadro. Pero si yo soy verdaderamente un estadístico donde me dejo llevar por lo que son las técnicas de realizar
como corresponde estos intervalos, me voy a regir por la fórmula. ¿Ya? Que es el número de intervalo, se va a sacar con fórmulas que son, a ver si lo voy a escribir aquí, el número de intervalos y es igual a 1 más 3,3 logaritmo de n. 1 más 3,3 logaritmo de n. Ahí está. Así, con esa fórmula, yo obtengo el número de grupos que voy a formar. Lo primero que debo hacer. Ahora te digo, pero profe, yo nunca entendí lo que es logaritmo. No, porque es simplemente poner esto. Así. 1 más 3.3 y veo la función log, y aquí, por ejemplo, ¿cuántos datos son? Tenemos 10, 18, 28, 29, 30, 40, 54. 54. Me dice que yo tengo que hacer, aproximo el entero mayor, 7 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí hice 6. ¿Ya? Pero esa es la forma en que yo realizo los intervalos. O también, otra forma de hacerlo es con la raíz de n. Raíz de 54. Ahí. Y me da 7. 7 intervalos. ¿Ya? Ahora, si yo hago menos intervalos, aumento la amplitud. Si hago más intervalos, disminuyo la amplitud. ¿Ya? Esto, si aquí me salió 7, no significa que esto esté malo. ¿Qué va a ser malo? Si a mí me falta un dato. Si yo empecé a hacer los intervalos y el primero que hice es 3 y resulta que no tengo ningún dato 3 y tengo un dato 5. Y no está, o sea, si me falta un dato. ¿Ya? ¿Sí? Empecé de un dato, empecé del 3 y tengo un dato 2. Chuta, ¿y dónde voy a ingresar el 2 si no lo tengo? Entonces ahí está malo. Debo empezar por el mínimo de mis datos y que el último no importa que se pase, pero que sí tenga contemplado todos los valores. ¿Ok? Bien, antes de hacer un ejercicio, cómo se hace la tabla de frecuencia, esta parte que es la más confusa, porque lo otro ya lo tenemos, vamos a ir a practicar lo que hemos aprendido hasta el minuto. ¿Ya? Recordemos entonces que el ancho que existe entre cada intervalo, entre cada clase, se llama amplitud. ¿Ok? ¿Estamos listos para el Kahoot? Sí, profe. Profe, sabe que yo llegué hace como unos 10 minutos más o menos, pero me voy a tener que salir porque sé que tengo un problema personal acá en la casa y voy a tener que salirme de la clase por hoy día. No te preocupes, después vea la grabación, no se preocupe por eso. Muchas gracias, profe, disculpe, chao. Suerte, No, chiquillos. tranqui, que esté bien. Ya. Listo, ahí está el pin. Comencemos a inscribirse. Profe, ¿Sí? disculpe, sabe que en delante tuve que trabajar porque me salió un perrito que peluquear, pero recién pude entrar a la clase. No se preocupe. O sea, entré delante, pero me tuve que salir. Volví a entrar ahora. No, tranquila. Muchas gracias, profe. Y lo siento. Ya. ¿Mandaron el link del Kahoot? ¿Ah?
El link del Kahoot, ¿dónde lo saco? Mira, te lo voy a colocar aquí. Creo que en los que lo pueden colocar en su celular. Ahí está. Tú pinchas eso, el que mandé ahí, en el chat, y te vas a entrar de inmediato. Creo que un alumno me dijo la otra vez que en los Android está listo para ingresar, y en los otros teléfonos, en la ACM, los otros que no son Samsung, ¿cuáles son? iPhone. Los iPhone, muchas gracias. En los iPhone creo que está directo. ¿Estamos listos para comenzar? Creo que sí. Bueno, de todas maneras, los demás se pueden ir incorporando. Ahí están, ahí. Vamos subiendo. Si alguien tiene problemas para entrar todavía, avíseme, please. Profesora, recién me pude conectar a la clase. Ya. No hay problema. No se preocupe. Vamos a hacer un Kahoot ahora para ver, después total ve la grabación, así que... Ya, súper, gracias Daniel por avisarme. Sí, los que no puedan me avisan para yo empezar nomás. Entonces, y los Yo que no estoy del puedan... celular igual, profe. Ya, sí, no, tranqui. Los que no puedan, Gracias. vayan respondiendo dentro de lo que van mirando, vayan poniéndose a prueba ustedes mismos, solitos. La idea es que también respondan, independiente que no puedan entrar al juego. Pero sí que respondan dentro de ustedes, pueden poner en el chat incluso la respuesta. Y el que no pueda me avisa para yo ingresar. Sí, no, tranqui. Los que no puedan por el internet no entran nomás, sino, pero sí mírenlo en la pantalla y vayan contestando las preguntas. Independiente que no interactúen aquí. Sí, la Araceli también, no hay problema. Tranqui, tranqui. Ya, comenzamos chicos nomás. Yo creo. Sí, profe, démosle. Démosle. Vamos con las tablas de frecuencia. 3, 2, 1. La definición es la cantidad de veces que se repite un dato estadístico. ¿A qué corresponde? El color rojo dice que corresponde a la definición de una frecuencia. El color amarillo dice que corresponde a la definición de datos. El azul dice que corresponde a la definición de clase. Y el verde dice que corresponde a la definición de tablas
de frecuencia. La definición es la cantidad de veces que se repite un dato estadístico. ¿Corresponde a una frecuencia? ¿A datos? ¿A clase? ¿A tablas de frecuencia? Vamos chicos, van quedando 14, 13, 11, 10. Tres, dos, uno. Muy bien. La definición, la cantidad de veces que se repite un dato corresponde a una frecuencia, ¿ya? O sea, ¿cuántas veces hay personas que les gusta el color rojo? Hay 19 personas, esa es la frecuencia. La cantidad de veces que se repite el dato estadístico. Súper bien. Las tablas de frecuencia son aquellas que reúnen todos los datos. Y el dato es un valor, ¿ya? No es una frecuencia. Siguiente pregunta. La definición es Profe, donde se... ¿Y? que no puedo ingresar a la página a la que están jugando hace rato porque tengo malo el internet, como que se me pega. Entonces, para no tener problemas con el Zoom, no me voy a conectar al juego. ¿Puede ser? No, tranquila, tranquila, pero mira a través de la clase y contéstate a ti misma. Ya, perfecto, profe. ¿Sí? Muchas gracias. Ya, ¿de qué? La definición es donde se representa la cantidad de cada valor de los datos. ¿Qué es lo que es? En rojo dice frecuencia, en amarillo dice datos, en azul dice clase y en verde dice tablas de frecuencia. ¿A qué se refiere la definición? ¿Es donde se representa la cantidad de cada valor de los datos? ¿Se refiere a la frecuencia, a los datos, a la clase o a las tablas de frecuencia? Muy bien, las tablas de frecuencia. Donde nosotros representamos los valores son las tablas de frecuencia. Ahí llenamos toda nuestra información que recaudamos de las encuestas o de las preguntas que realicemos. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? La estadística es una ciencia que se utiliza para manejar un volumen elevado de datos y poder extraer conclusiones. Verdadero dice el azul y falso dice el rojo. Ánimo, no se preocupen si se les pegó. Vayan viendo en pantalla en el Zoom y respóndanse a ustedes mismos y vean cómo están. Si esa es la idea, que ustedes se autoevalúen, autogestionen sus conocimientos. Vamos, quedan 18, 17. ¿Verdadero o falso? Ahí está, totalmente verdadero. Muy bien, muy bien. 4, pregunta 4. La es un rango en el cual se distribuyen los datos que tienen características en común. ¿Qué será? La es un rango en el cual se distribuyen los datos que tienen características en común. La frecuencia en rojo, la clase en amarillo, datos en azul, tabla de frecuencia en verde. Esta es como la más complicada. ¿Qué será? ¿La qué? ¿La frecuencia, la clase, los datos o la tabla de frecuencia? Es un rango. Es un rango.
en el que se distribuyen los datos que tienen características en común. La clase, justamente, la clase es un rango, fue lo último que vimos. Ese rango donde yo empiezo a reunir ciertos datos de acuerdo a las características que tengo. Cinco, va quedando poquito. ¿Cuál es la cantidad de vacas? Ajá. ¿Cuál es la cantidad de vacas que dan 8 litros de leche? Miren la tablita y tienen que ver cuál es la cantidad de vacas que dan 8 litros de leche. Rojo dice que son 3. El amarillo dice que son 8 vacas. El azul dice que son 2 vacas. Y el verde dice que son 8 litros de leche. Ojo, ojo, que uno me presenta la variable y otro me presenta la frecuencia, que es la cantidad de veces que se repite la característica que yo estoy buscando. Bien, 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 2 vacas. Excelente, porque por un lado estaban las variables, que era la cantidad de leche que producían, y por otro lado estaba el número de vacas, las que se repetían bajo la característica litros de leche. Súper bien, una variable cuantitativa discreta. Los felicito. Nos va quedando la penúltima. En la siguiente tabla, ¿cuál es la amplitud? ¿Cuál es la amplitud del intervalo de cada clase? El rojo dice que son 5. El amarillo dice que la amplitud es 40. El azul dice que la amplitud es 65. Y el verde dice que es una frecuencia. El rojo dice que es 5. ¿Cuál es la amplitud del intervalo de cada clase? Muy bien, 5. Recordemos que la amplitud es el ancho que existe en cada uno de estos intervalos. ¿Y cómo lo hacemos? Podemos restar y nos va a dar el ancho. O ver cuántos números hay entre el inferior y el superior. Y vamos con la última pregunta. En la siguiente tabla, ¿cuál es el intervalo de clase con mayor frecuencia? ¿Cuál de estos intervalos es el que tiene mayor frecuencia? El rojo dice que el intervalo de 65 a 70. El amarillo dice que ¿dónde está el total? El azul dice que la mayor frecuencia está ubicada entre 70 y 75. Y el verde dice que él está ubicada la mayor frecuencia entre 85 y 90. Vamos, vamos, la última pregunta. Ustedes pueden, chicos. Si van a hacer las pruebas, ¿no? Ojalá fueran así, pero no las hago. Pero yo voy acercándome. O sea, si ustedes dominan esto, no, después se van a ir por un tubo. Excelente. Si esto es lo básico que deben ir entendiendo. Entendiendo lo básico, después se entiende lo siguiente. Es como los niños cuando empiezan las matemáticas. Si no aprenden de un principio lo básico, después les cuesta. Juanjo, tercer lugar. Maximiliano en segundo. ¿Y quién se ganó el primer lugar? La Valentina. Un aplauso para la Valentina.
Los finalistas quedaron en esta Ariel y Aranza. Los felicito. Cada pregunta fue respondida correctamente por más, miren, la estadística, por más del 65% de los jugadores. Es decir, veamos el informe cómo estuvieron, porque estamos en estadística, por lo tanto, apliquemos. El 71% de las respuestas fueron correctas. 29 jugadores, 7 preguntas, tiempo 15 minutos nos demoramos en total. Preguntas difíciles. Gran trabajo. Nadie encontró ninguna pregunta demasiado desafiante. ¿Ya? Aquí están los que necesitan ayuda en algunos términos, porque yo creo que a lo mejor se cayeron y por eso no pudieron contestar, porque es raro que tengan 0%. Así que asumo que eso pudo haber sucedido. ¿Ya? ¿Qué les pareció? Ahí están. Entretenido, profe. Estuvo muy Entretenido. bueno, profe. Ya, miren, aquí 19, en la pregunta 1, 19 respondieron bien, lo que era frecuencia. En la pregunta 2, en donde se preguntaba por la definición de la cantidad de cada valor, hubo 19 respuestas buenas también. La estadística es una ciencia, ahí el total estuvo bueno, buenísimo. Y hubo 2 que no respondieron, que puede ser justamente porque tal vez se les cayó o se les quedó pegado. Acá, 16 respuestas buenas. Es un rango en la cual se distribuyen los datos. La clase que es el intervalo, eso es un rango, ¿ya? La gran mayoría, 26, respondieron bien aquí. Los litros, y preguntaban cuánto eran las vacas que tomaron 8 litros de leche. Aquí están los litros, 8 litros de leche. ¿Cuántas vacas? 2. Excelente. La pregunta 6, la amplitud, el ancho que existía entre cada uno. De 65 a 70 hay 5. De 70 a 75 hay 5. De 75 a 80 hay 5. 17 respuestas correctas. Muy bien. En la siguiente tabla, ¿cuál es el intervalo con mayor frecuencia? Ahí está la gran mayoría. Hay 13 casos que tienen una frecuencia en un intervalo entre 70 y 75. Y ahí respondieron 21. Súper bien. Los felicito, chicos. Muy bien. Ya. Entonces, bueno, en la ayudantía van a practicar todo lo que tiene que ver con las tablas de frecuencia. Cómo se arma una tabla de frecuencia. Si yo me voy a un Excel, armar una tabla de frecuencia, yo debo tener en cuenta que debo tomar el número de intervalos, el rango máximo y mínimo, la amplitud, que es igual al número de intervalos dividido por el rango. Y así voy a poder obtener esta tablita de frecuencia. Vamos a ver si alcanzamos. Quiero saber... mientras tanto, aquí tienen el canal donde pueden ver los videos con nuevamente repetirlos. Busquen aquí. Para los que llegaron un poquito después. Avísenme si pueden entrar. Creo que, no me acuerdo quién me dijo que había podido entrar. ¿Quién fue? Profe, yo también la encontré ya. ¿Sí? ¿En serio? Ya, súper. Sí, profe. Buenísimo. Buenísimo. Ese es el link. Gracias, Valentina. Te pasaste.
Ya, vamos a ir entonces. ¿Tú pudiste entrar con ese link, Valentina? Sí, profe, el que mandó usted no me sirvió, así que la busqué y con ese link sí me dejó. Pero profe, Gracias. aparece al tiro. ¿En serio? ¡Uy, que soy famosa! Ya, vamos. A ver, lo que alcancemos a explicar aquí. Listo. Entonces, tenemos, por ejemplo, no, nada que ver eso. Los datitos. Aquí. Ya, ahí. Entonces, ¿cómo yo saco estos datos? Yo tengo aquí estos datos que están sueltos primero. ¿Y qué es lo que yo debo hacer? Primero, tener el número de intervalos. ¿Cómo lo voy a calcular? Con la fórmula 1 más 3.3 log n. Miren, chicos, en todo caso, yo voy a grabar un video únicamente para explicar esto en Excel. Y lo voy a subir ahí a YouTube para que lo puedan ver. Si no alcanzamos, porque como nos quedan 5 minutos, lo voy a grabar y les voy a avisar. ¿Ya? Y si ustedes están viendo la página, revísenlo. Yo creo que en un rato más después voy a grabar esta parte detenidamente. Como nos quedan 5 minutos, entonces ahí lo hago con más detalle. Por si les queda la duda, porque aquí no vamos a tener tiempo a que me pregunten y que veamos detalle, no. Entonces, a grandes rasgos lo explico y después con mayor profundidad lo subo. Entonces, tenemos el número de intervalos por un lado, tengo que calcular el rango, que es igual al valor máximo, menos el valor mínimo, y la amplitud, que es igual a ¿qué cosa? Al número de intervalos dividido por el rango. Y de esa manera, yo voy a obtener estos valores y voy a poder sacar cómo voy a empezar a construir esta tabla de frecuencia. ¿Ya? Así que para no hacerlo tan rápido, de igual forma, como les digo, lo voy a retomar, explicar detenidamente, pausadamente, detalladamente en el video. Se lo subo para que lo vean. Si tienen preguntas ahí, me dejan las preguntas o me las hacen después o me las ponen por Blackboard en consulta, como ustedes estimen conveniente. ¿Ya? Y hay una... Ah, ya contestaron la encuesta. Súper bien, les agradezco. Sí, eso mismo quería ver si habían contestado sobre la clase. ¿Qué les había parecido? Y, por favor, contáctenme los que pusieron no entendí nada para poder ayudarlo de manera más detallada. Ya me interesa el que no entendió nada para ver, porque ahora podemos no entender nada, pero el día que llegue la cátedra no me permito yo como docente que no entiendan nada.